Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar hoy sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. Eh, primero, uy, primero la definición y factores de riesgo. Primero, la definición de la enfermedad inflamatoria intestinal es un trastorno inmunitario crónico del intestino que se puede presentar de dos formas. La primera es una colitis ulcerosa y la segunda es la enfermedad de Crohn. Entonces, ¿qué pasa? Hay episodios recurrentes de diarrea mucopurulenta con sangre y exacerbaciones y remisiones espontáneas. Existe un desbalance entre el sistema inmune, la microbiota y el epitelio. Entonces, ¿qué factores de riesgo hay para la enfermedad inflamatoria intestinal? Está el tabaquismo, los genéticos y los ambientales. El tabaquismo es un factor de riesgo importante y es curioso porque funciona como protector en la colitis ulcerosa y como factor de riesgo en Crohn's. Genéticos tenemos enfermedades enfermedades que afecten las interleuquinas y en ambientales tenemos el uso de AINES, higiene y el uso de antibióticos recurrentemente. Empezamos con la colitis ulcerativa, especialmente su patología. Básicamente es una enfermedad de la mucosa que afecta el recto sigmoides, colon y pancolitis. Puede presentar ileitis por reflujo, es decir, la inflamación del ileum por reflujo. Presenta una mucosa eritematosa y superficie granulosa fina. Puede presentar una mucosa hemorrágica, edematosa y ulcerada. También existe o hay existencia de pseudopólipos con estenosis y acortamiento. Puede haber también deformidad o deformación de las grietas colónicas y también existen unos plasmocitos y agregados linfoides basales. Las manifestaciones clínicas: diarrea, rectorragia, es decir, eh, heces color sangre vivo totalmente, tenesmo o urgencia, secreción de moco sanguinoliento, dolor abdominal tipo cólico, lactoferrina y calproteinina fecal. Básicamente, estas son las formas de diagnóstico de la colitis ulcerativa. Básicamente, cuando hay lactoferrina o calprotectina en heces, puede indicar que hay una inflamación intestinal. También podemos hacer una sigmoidoscopía para ver el sigmoides, el colon sigmoides, para ver si está inflamado, ulcerado, etcétera. Y bueno, síntomas de enfermedad grave que pueden aparecer en colitis ulcerativa, que son anorexia, vómitos, fiebre, pérdida de peso, malestar general, etcétera. Complicaciones: podemos ver una hemorragia masiva, un megalocolon tóxico, una perforación con peritonitis y una estenosis. A su derecha la imagen es de un megacolon tóxico que se le extrayó a un paciente. Después entramos a la enfermedad de Crohn. Básicamente es una enfermedad que afecta cualquier parte del tubo digestivo y es segmentaria con zonas intactas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La colitis ulcerativa solo afecta una porción del estómago, especialmente lo que hablamos del colon, hablamos del sigmoides y bueno, todo lo demás. Y la enfermedad de Crohn va a afectar cualquier parte del tubo digestivo, pero de manera segmentaria con zonas intactas. Más adelante vamos a ver una foto y que explica un poco eso. Entonces, ¿qué puede aparecer en la enfermedad de Crohn? Básicamente fístulas perirectales, fisuras, abscesos, estenosis anal, úlceras serpiginosas, básicamente que existen con un empedrado. Podemos ver una pared que se engrosa y se estrecha el lumen. Y en manifestaciones clínicas podemos dividirlo en dos aspectos: la fibroestenótico, que es básicamente una enfermedad de Crohn obstructiva, y la penetrante, que es básicamente una enfermedad de colon fistuloso. Entonces, más adelante lo vamos a ver con más. Entonces, esta es la diferencia de las dos. Vamos a ver cómo la colitis ulcerosa solo afecta el colon. Como le dice su nombre, colitis es inflamación del colon y ulcerosa es que hay presencia de úlceras. Entonces, solo afecta el colon, donde podemos ver el sigmoides, la mitad del colon transverso y el recto. También puede haber ilionitis, como habíamos hablado antes, pero por reflujo alimenticio. Y es una afectación continua que puede crear sangrado y un aumento de las deposiciones y pues se da una pérdida de peso moderada. En la enfermedad de Crohn afecta cualquier parte del tubo digestivo, es decir, desde la boca hasta el ano, y no es de manera continua. ¿A qué se define eso? Que es que
hay pedazos sanos y pedazos enfermos. Entonces hay pedazos que van a estar completamente normales y hay pedazos que van a estar afectados. Entonces hay una afectación en parches, como se le dice. Puede existir fístulas, puede existir diarreas, puede existir fiebre, puede existir dolor abdominal y hay una pérdida de peso muy marcada. Entonces, hablando del colon, perdón, de la enfermedad de Crohn, podemos ver que lo podemos dividir en esos cuatro pedazos, que es la ileocolitis, la yeyunoilitis, ileitis, la colitis hiperianal y el gastroduodenal. Entonces, la enfermedad de Crohn, ileocolitis, básicamente se va a dar por un episodio recurrente de dolor en el SID con diarrea, tumoración, fiebre, pérdida de peso, obstrucción intestinal y fístulas. Cuadrante inferior derecho, perdón, ese es el síntoma que significa. Entonces, episodio recurrente de dolor en el cuadrante inferior derecho con diarrea, tumoración, fiebre, pérdida de peso, obstrucción intestinal y fístulas. En la yeyunolitis va a haber una mala absorción, va a existir esteatorrea, deficiencias nutricionales, fracturas vertebrales y anemia. En la colitis hiperianal vamos a tener una febrícula, es decir, una temperatura que no ha llegado a ser totalmente fiebre, pero sí está en rangos un poquito inferiores a ser ya fiebre. Va a ser febrícula, malestar, diarrea, dolor abdominal, hematoquesia, estenosis y obstrucción intestinal, incontinencia, fístulas y abscesos. Y en la enfermedad de Crohn gastroduodenal vamos a tener náuseas, vómitos, dolor epigástricos y obstrucción pilórica. Bueno, tema de gabinete y complicaciones, es decir, los exámenes que pueden aparecer en los exámenes o cómo diagnosticamos toda la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa. Bueno, vamos a ver un aumento de DES y de PCR, vamos a ver una hipoalbuminemia, una anemia, una leucocitosis, una calprotectina fecal, como había comentado anteriormente, en colitis ulcerativa. Entonces, en la endoscopía vamos a poder ver úlceras, fístulas y zonas sanas en la enfermedad de Crohn. En el estudio histopatológico vamos a tener que realizar un estudio histopatológico, al igual que una endoscopía con cápsula endoscópica para poder ver el colon. Complicaciones de los dos, vamos a tener fístulas, perforación, peritonitis, abscesos intraabdominales, hemorragia masiva y mala absorción. Manifestaciones extraclínicas de estos dos, especialmente la enfermedad de Crohn. Vamos a tener artritis periférica, sacroileitis, espondilitis anquilosante, pioderma gangrenoso, eritema nodoso, psoriasis, estomatitis aftosa, síndrome de Sweet, hígado graso, colelitiasis, colangitis esclerosante primaria, osteoporosis o osteonecrosis. Y especialmente manifestaciones clínicas extraintestinales oculares en Crohn's, podemos ver la uveitis y la epiescleritis. Otras manifestaciones que podemos encontrar son tromboembolismos, pancreatitis y nefrolitiasis. Muchas gracias.